¿Vieron lo que pasó en México? En una actividad pública, la presidenta de México, oye, sufrió un acoso Ahí está, mira. impactante. Tenemos titular: presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufre acoso sexual en plena calle. Sujeto la manoseó e intentó besarla frente a todas las cámaras. Terrible. Es impactante. Veamos el video, Veamos. ¿lo tenemos? Mira. Ahí se acerca. Mira, este se gallo, acerca, pero da con los la besos. facilidad con la que se acerca además. Mira, porque la imagen igual es muy fuerte. A mí me llamó mucho la atención porque este hombre se pudo haber acercado con un cuchillo, se pudo haber acercado con una bomba, partiendo por ese tipo de seguridad. Pero en principio como que ella no lo nota y después se da cuenta que este tipo la empezó a manosear. Pero frente a las cámaras, frente a al equipo de seguridad, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban chateando? ¿Qué onda? Aparte que me da la sensación, por la actitud del tipo, que como que está medio borracho, ¿no? Sí, pero por lo mismo. No, claro, sujeto entonces como que, peligroso. o sea, como que llega cualquier Sí. persona y se ¿Sabes acerca qué? así. Es que es demasiado expuesta. Muy. Fíjate que a mí me llama la atención, claro, ella se mantiene, Claro. se mantiene muy Histérica. en su rol de estadista. Pero mira el gesto técnico. Intenta darle el beso primero y después la mano. La intenta No. de posicionar sobre No, sí. uno de los senos, vamos a Sí. decirlo en español clásico, ¿no es cierto? De la presidenta de México. No sé. O sea, está bien. Muchas mujeres lo sufren a diario. Aquí en Santiago, en el metro, en distintos lugares muy concurridos, en el transporte público, etcétera. Y la sociedad lo combate y hay mensajes todo el tiempo. Pero esas mujeres que lo sufren en el día a día Sí. en nuestro país no tienen una cápsula de seguridad a su alrededor. Son acéfalas. El problema es que Sheinbaum tenía cápsula de seguridad. Sí. Entonces tú te preguntas cómo se puede acercar una persona Sí. a la presidenta de México y hacerle eso a vista y paciencia de todo el mundo. Es que mira, esto en principio, ya, por una parte, sí demuestra la vulnerabilidad de las mujeres porque si lo hace con la presidenta de México, frente a la cápsula de seguridad, frente a No, las claro. cámaras, imagínate qué pasa con una mujer que va caminando sola por la calle. Partiendo por eso. Exacto. Porque además las mujeres permanentemente expuestas. Si cuando nosotros decimos, oye, es que hemos avanzado, ya hay más respeto, ya no se permiten, esto se denuncia, oye, si pasa, las personas también se meten, pero lamentablemente sigue pasando. ¿Y sabes qué? Es como esa sensación de vulneración que además es como, mira, es indignación, impotencia, porque además es frente a las cámaras, porque aquí además queda en evidencia, entonces más humillante todavía. Y yo creo que esa es la palabra, es la humillación. Bueno, la Horrible. presidenta de México, ¿ustedes creen que se quedó ahí? ¿Que no hizo nada? De hecho, yo tengo una tesis, se las comparto. Yo creo que ella no se dio cuenta realmente de todo lo que ocurrió hasta que volvió a ver el video, hasta que esto se hizo viral. Totalmente, porque ella estaba concentrada en conversar con la otra mujer que está justamente al frente. Y probablemente no lo sintió, pero hacia allá iba. Y en la imagen, claro, uno no puede saber si es que la toca o no, pero la imagen es muy fea. Cuando ella ve el video y se da cuenta que esto se transforma en un tema nacional en México, Sí. lo que termina ocurriendo es que decide presentar la denuncia ante la fiscalía. ¿Ok? Y el fiscal de Ciudad de México emite una orden de detención Sí. contra ese sujeto que hoy en día está detenido y va a ser formalizado por acoso sexual. Sí. que Mira. es objetivamente Y lo que abuso, ocurrió. po. Y abuso. Abuso, pues al final la toca, po. Es que qué bueno que lo hace, porque eso también es una señal. Porque imagínate si esto lo hubiese dejado pasar y como muchas personas también dicen, ay, qué tanto, si no le pasó nada, qué si no alcanzó a tocarla. No, porque no, hay un punto en donde uno tiene que poner los límites y esta cuestión no es gratuita, no es llegar y hacerlo. Y eso tiene que ver con el respeto. Totalmente. Ahora, No, es totalmente. importante decir, Pri, ella es la primera mujer presidenta de México. Eso también tiene un simbolismo. Sí. Y México, en comparación, por ejemplo, con la sociedad chilena, está bastante más atrás en los derechos y la igualdad de trato que han ganado las mujeres en Chile, donde aún tenemos Sí. mucho pendiente. Que Partiendo no se por el malentienda. respeto, por ejemplo, en la calle. Pero México está mucho más atrás en Sí. esta materia. Entonces, esto genera
muchísimo impacto, primera mujer presidenta, y que un hombre cualquiera de la calle se sienta con el desparpajo de poder acercarse. Por favor, es que las imágenes son muy evidentes. Esa imagen que estamos viendo da impotencia, Sí. objetivamente hablando. Que ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, la sociedad mexicana, tiene una multiculturalidad impresionante. Bueno, acuérdense del tema, yo a ver, no quiero hacer un menosprecio cultural de ningún tipo, todo lo contrario, yo soy fan de toda la cultura que México ha exportado al mundo. Pero dentro del cuento de esto del charro, del macho, ¿no es cierto? Sí. Que hay una cultura así. Por otro lado, también México es uno de los países hispanoamericanos que más población de origen nativa tiene. Claro, más indígena. Claro, con Perú, con Bolivia, ciertos sectores que tienen más, digamos, de pueblo originario, población vinculada a los pueblos originarios y sus costumbres. ¿No es cierto? Y esas son muy costumbres. machistas. Aquí no se empiecen a enojar porque esta cuestión pueden ir a los libros de historia, pueden ir a hacer todas las investigaciones que quieran. Las culturas precolombinas en general y la cultura, digamos, de pueblos originarios en general en América tenían un tinte obviamente muy machista. Yo quiero decir que en Europa no tampoco lo había, digamos, o que ni hablar, digamos, de los países árabes, pero a lo que voy es, tienen muy arraigado esas costumbres. Y en Chile, ojo que en Chile también. Si lo que estoy diciendo es que en México hay todo también una cultura de culto al macho, güey, ¿no es cierto? Sí. Y esa cuestión también puede ser que le demore en cambiar culturalmente ciertos aspectos de la conducta. Ahora, sin irnos a México, les propongo el siguiente ejercicio. En Chile. Vemos en Chile imágenes como esta, o sea, lo estoy diciendo en sentido figurado, ¿no es cierto? No es que hayan video. Ocurre en Chile esto Todo el rato. todos los días en el metro de Santiago, por ejemplo, Sí, Sí. claro. en la micro de Concepción, Por supuesto. ocurre en la micro de Puerto Montt, en el ascensor en Antofagasta, ocurre. Esto ocurre. Entonces, claro, nos indigna ahora porque lo estamos viendo reflejado en una mujer presidenta en México donde habían 1000 cámaras encima, ¿no es cierto? Donde habían muchísimos ojos puestos, donde había un contingente No, de seguridad que lo hace imagínate. más escandaloso O sea, porque lo permitieron. Es una que pasara. mujer que no solamente ella se puede defender, sino que además hay un equipo que puede defenderla. Y así todo pasa. Imagínate para las personas que están solas, que no hay cámaras y que esta cuestión termina en el anonimato. Eso es. De hecho, en México se dio el debate y creo que existe, corríjame la dirección si no es así, el famoso vagón para que las mujeres vayan solas en un vagón en el metro y no tengan que compartir. Acá en Chile en algún momento se dio esa discusión, si por ejemplo el último vagón de cada metro debiese ser solamente para mujeres. Uno lo que esperaría es, ojalá, hacer cambios culturales más profundos, ¿no es cierto? Claro. Que nadie se sienta con la libertad de poder toquetear a otra persona. Así de simple. Pero en México se da como también se da en Chile. Por eso yo digo sí. Oye, ¿Es México más machista que nosotros? En varios índices internacionales dice que sí. ¿Han ganado menos derechos las mujeres? Sí. ¿Eso implica que esto en Chile no pasa a diario? Yo me atrevería a decir que esto pasa a pero diario también, en Chile. acuérdate que el pionero en la separación de vagones es Japón. Una sociedad reconocidamente educada, respetuosa, que son ejemplos de muchas cuestiones, pero también tienen vagones separados. Es muy impactante, insisto yo, la imagen. O sea, porque creo que visibiliza una realidad cotidiana. Eso es. Lo que pasa es que impacta, vuelvo a decirlo, porque es presidenta y porque ninguna había un equipo de seguridad que permitió que esto ocurriera a vista y paciencia Sí. de ahora millones de ojos en el mundo. No, y esto tiene que ver con una batalla cultural y que se da a nivel mundial y esto es transversal. Si al final aquí ya no hay, prácticamente ya ni siquiera existe esa discusión de que no, es que esto ya es habitual, es costumbre, que mira, no, en ninguna parte se acepta. Y yo creo que eso también demuestra que la presidenta también haya tenido que poner esta denuncia. Pues hay que, Eso es una buena Tiene que señal. marcar el presente Sí. y es la invitación que habría que hacerle a... Yo tiendo a creer, no soy mujer PRI, corrígeme tú, que puede haber muchas mujeres en casa que en este momento se están viendo representadas en ese video porque les ha ocurrido. ¿Y sabes qué es lo peor?
que muchas mujeres probablemente están viendo estas imágenes y dicen, y eso no es nada con lo que me tocó a mí. Exacto. Entonces, por eso, y siguiendo el punto, es importante lo que hace la presidenta de México. Sí. Porque hay que denunciar. O sea, que no hay que dejar pasar estas No hay que cuestiones. Porque hasta el Porque más mira, si tú te mínimo fijáis- gesto de abuso, ese más mínimo gesto de falta de respeto y humillación, Sí, claro. hay que poner límites. Al tiro. Y eso hay que denunciarlo. Eso está Y muy a bien, los es que una están señal. alrededor, no quedarse callados. Sí. Oye, es una excelente señal respecto de cómo hay que enfrentar estas cuestiones. Porque además, yo, por supuesto que esto no es justificativo de nada, pero yo lo que advierto es que el señor, fíjate, mira, pasa el episodio, interviene una persona del entorno de la presidenta y él, mira, como que vuelve a abrazar, así como, yo creo que este señor está borracho en la calle a cualquier hora, que no, insisto, no es justificativo de nada, el delito se comete igual. Pero la señal positiva es precisamente ni siquiera uno no justificar por ese tipo de cosas. porque No, es que no se que estaba justifica. borracho, eso no es justificación. ¿Y qué venía haciendo eso todo el tiempo hasta Y que se encontró con la O presidenta? sea, que cada vez que se toma un trago, Claro. o sea, no, po. No. Y muy buena señal que la presidenta, por supuesto, lo haya denunciado, porque es una señal política muy potente, Sí. muy potente. Yo, insisto, si está en casa y se siente representada por este video, no buscamos revictimizarla, simplemente visibilizar. Sí. Y, No, y claro, a mí me toca traer el Inter, PRI, pero esto también es Chile. pero Entonces, totalmente. Por eso que Sí. y vuelvo al mensaje, porque, discúlpeme, yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos visto a lo mejor no derechamente un manoseo, pero sí una actitud contra una mujer que no era correcta. Y en Chile todavía hay muchas personas que se quedan calladas. Y sabes que yo creo que ahí también tenemos que hacer el punto, José María, que si una persona es testigo de algo así, hay una mujer que necesita primero la defensa y también la contención. Porque, claro, aquí y hemos visto tantas veces que tampoco que se nos pase la mano. Si esta cuestión no es ensañarse con una persona que comete este tipo de actos, porque también se ha pasado la mano muchas veces. Pero en la defensa de separarlo y contener a esa mujer, y si es que denuncia, prestarse también como testigo eventualmente, eso es necesario. Estar ahí. Mira, yo tengo 2 niñitas. No son niñitas, bueno, 16 y 19 años. Niñita. Que uno ha tenido que enseñarles a defenderse en la calle. Porque resulta que nosotros cuando empezamos a criar a nuestros hijos, yo en particular, por ejemplo, las mujeres, que pasaba también con mis papás, éramos 4 hermanas, que la retaba cuando decía un garabato o que no dijeran garabato. Mírala, que puede ser un detalle, no, que cómo se le ocurre, no, usted no puede decir garabato, y cuidar el vocabulario. ¿Sabes tú que yo en algún minuto les dije, aprendan a decir garabato, pero firme a decir garabato para defenderse? Porque cuando yo me iba a la universidad, me encontraba con gente en el metro que empezaba a molestar y yo le decía, estúpido. Se moría, por decirlo, se morían de la risa en mi cara. Entonces, ¿qué? No, firme. Y lánzate el rosario. Porque se tienen que defender. Y que el porque, ¿sabes entorno por qué se tienen dé que defender? cuenta. Porque para que hablen fuerte, que el entorno se dé cuenta y por último para poner ahí el primer freno. Porque pasa mucho eso y parte de la educación de que sean unas señoritas, ¿no? Lánzate Fíjense con que todo nomás. ayer cuando revisábamos estas imágenes, yo no sé hace cuánto tiempo no veo en televisión una campaña, por ejemplo, de señas, de señales, cuando una mujer está siendo víctima de Sí. violencia. En el mundo existen distintas señas que han adquirido los países, donde una mujer, por ejemplo, que la lleva muy fuerte apretada al lado, Claro, con que el puede ir típico hombre que intimidada, ejerce un poder, hombre que la está obligando. hace un gesto, ¿no es cierto?, Sí. atrás de la espalda, para Eh. que otras personas, no me acuerdo cómo es, Sí. pues, si me puede ayudar la Pero dirección, una a lo mejor señal la encontramos. de mano, sí. Yo creo que como medios de comunicación, aunque el gobierno no haga estas campañas, cada cierto tiempo tenemos que recordar que existen formas en que si usted está siendo víctima de violencia o de abuso, hay formas de avisarle al mundo para buscar ayuda. Claro. Y ojalá hagamos ese ejercicio constantemente para que se transformen en formas universales. ¿Te acuerdas que para la pandemia también se hizo muy popular en la farmacia, ¿no es cierto?, lo que había que decir para dar señal, sobre Sí. todo como estaba todo De el mundo violencia de violencia intrafamiliar, porque estaba todo el mundo en cuarentena y había muchísima convivencia 24 horas. Sí. Entonces se hizo una campaña para que en las farmacias, Claro. cuando uno iba a comprar, pudiera dar el aviso de que estaba siendo víctima de violencia. Creo que son códigos que uno esperaría más presencia de campañas estatales en pantalla, uno esperaría que concientizáramos más
respecto a estas formas de ayudarnos mutuamente Sí. como sociedad. Y eso nos involucra. Si finalmente esto tiene que ver con la empatía. Más allá de si yo conozco o no conozco a la persona, a nadie le gustaría estar en una situación así. Y mira, y si no tienen hijas, seguramente ellos tienen madres, o tienen primas, o tienen amigas. Y cuando hablamos de los hombres, que a lo mejor dicen, no, a los hombres no les afecta, no, que entre las mujeres se defiendan. No, que yo siento que somos toda una sociedad. Y de alguna manera nadie quiere que a algún cercano le pase algo así. Y también hay conductas de abuso, por ejemplo, en las diversidades sexuales que están también Sí. súper normalizadas. Cada vez se reportan más casos de abuso, por ejemplo, entre la comunidad gay, de personas que se sienten acosadas, como que está legitimado, Sí. ¿no es cierto?, el manoseo, la cuestión. No, o sea, cada persona es dueña de su cuerpo, cada uno tiene derecho, ¿no es cierto?, a tener su espacio de intimidad y nadie tiene derecho a violarte esa intimidad, Sí. a pasar por encima. Entonces, qué bueno, dentro de la tragedia que es este video, qué bueno que nos dé un espacio en televisión para una vez más plantearnos como sociedad cuáles son los caminos que podemos encontrar para combatir el acoso y el abuso al que mujeres, en su enorme mayoría, se ven expuestas cada día. Excelente, pues, en el sentido de poner estos temas siempre ahí y todos las personas que pueden hacer algo, digamos, para denunciar, para evitar y para confrontar a este tipo de personas, por favor, hágalo, porque evidentemente somos muchos más, como la gran mayoría, los que respetamos y adoramos a las mujeres y que jamás seríamos capaces de generarles algún tipo de incomodidad, menos una humillación como esta. Sí, y ¿sabes qué? Aquí no hay justificación. No porque él pueda estar pasado de copa o porque no estaba en la condición. No, porque pasa mucho también que algunos empiezan a tirar las manos justamente cuando están en esa Exactamente. condición y después se terminan justificando. Correcto. Eso no, que además es que el tío medio cariñoso, es Claro. que mira que este se pone, oye, El que se curado pone no vale. encima, no, con hombres y mujeres, eso no, porque curado también vale. Correcto. Y esa cuestión no la podemos tampoco aceptar. Esto, mira, ¿sabes qué? Al menos este video que fue tan indignante, fue impresionante ayer cuando lo vimos en comerciales, ¿te acuerdas que te lo mostré? Porque genera esa indignación, pero que al menos nos sirva también para reflexionar y hablar de estos temas. Porque de repente estamos tan preocupados de la seguridad, no, es que mira, que aquí vaya a salir a tal hora, pero estas cosas también tienen que ver con la seguridad y con la integridad personal. Correcto. Sí, es una buena conversación.